Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios. En este 18 de marzo, qué verdadero placer que usted como siempre nos puede estar acompañando para analizar esas temáticas tan importantes que acontecen en nuestra nación. Como ustedes saben, ya casi llegamos a la Semana Santa, ya casi llegamos a esos merecidos días de descanso para la mayoría, donde también a nivel nacional hay que pensar ¿qué tanto ha cambiado nuestra nación? ¿Y por qué me refiero a esto? Porque es necesario evaluar qué tanto flujo se proyecta que podremos tener para esta Semana Santa. ¿Será que el turismo aumentará significativamente? ¿Será que El Salvador tendrá fuertes entradas de dinero como tal? Eso también hay que analizarlo en la situación económica, además de algunas aclaraciones que deben hacerse con respecto a las últimas exenciones de impuestos para el capital que viene desde el extranjero. Eso realmente le ayuda a nuestra economía, fomenta la inversión. Bueno, eso y más lo estaremos abordando con nuestro invitado especial. Estamos hablando del honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Edgardo Mulato. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado. Encantado de tenerlo por acá. Muchas gracias. Gracias a todos los televidentes que están siempre al pendiente de este bonito programa. Un placer que nos haya aceptado la invitación. Vamos entrando con ese primer punto sobre los últimos acontecimientos que han marcado que la perspectiva sobre El Salvador haya cambiado tanto, se haya transformado. Como ustedes saben, desde que inició el régimen de excepción, a nivel internacional se proyecta un cambio significativo, una nueva imagen como tal. Entonces, si lo ponemos en materia de turismo, y que ya se acerca Semana Santa, ¿qué tanto El Salvador ha crecido como una opción a visitar en estos próximos días? Por favor, diputado. Bueno, mira, realmente creo que el presidente de la República ha sido contundente en esta iniciativa que nació ya hace más de 2 años, y creo que este plan control territorial, el régimen de excepción, que son 2 instrumentos y políticas públicas definitivamente que le han dado muchísimos beneficios al país. Y en buena hora, todos los salvadoreños vivimos una época muy distinta a la que nosotros habíamos estado acostumbrados a vivir décadas atrás. Ahora El Salvador, en materia de turismo, en materia económica, en materia de desarrollo local, creo que está liberado de muchos problemas sociales que habíamos estado acostumbrados a vivir. Hablaba con algunas personas hace unos días, unas personas que trabajan de mi equipo, que una pertenece a Chalatenango, otra pertenece a la zona de Huachapán. Ellos me comentaban cómo en esos lugares, y así muchas personas en el país, habían estado acostumbrados a que las muertes civiles se dieran todos los días en sus comunidades, en sus colonias, y habían normalizado ese tipo de situaciones. Y hablo de esto específicamente porque ¿qué interés podría tener un turista venir a El Salvador al saber de esas noticias que eran reales? O sea, tú escuchabas de nuestro país cuando El Salvador mismo contaba historias de terror, ¿verdad? Donde tú había lugares definitivamente en un 70% que no podías visitar de manera natural. Sí, claro. Ahora El Salvador, definitivamente esa grillete que tenían los salvadoreños y los turistas para visitar El Salvador, definitivamente eso cambió la dinámica comercial, la dinámica turística, la dinámica de inversión, de transferencia de dinero, en fin, una cantidad de cosas que son beneficios positivos para nuestro país. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando para continuar haciendo que esa labor sea firme y que siga avanzando El Salvador por el rumbo correcto. Y hablamos para hacer políticas públicas donde las instituciones del Estado finalmente están haciendo la labor que les compete. Y hablamos de instituciones como el Ministerio de Turismo, ¿verdad? Que ahora se abre las puertas en diferentes partes del país en proyectos importantes, así como las instituciones del Estado como CEPA, que es la que se encarga de tener instalaciones adecuadas vía marítima, vía aérea, vía terrestre, para poder recibir a muchos salvadoreños que están viniendo a sus fronteras patrias, a su lugar de nacimiento, pero así a nivel internacional muchísimos también
quieren conocer El Salvador tan bello que cuenta todo el mundo, y cómo ha posicionado también el nombre del presidente de la República, hablando en innumerables centros de noticias en todo el mundo, hablando del Salvador, hablando de cómo el país, un país pequeño, logró cambiar la vida de los que vivimos acá, y cómo sus lugares preciosos que nosotros ahora tenemos, ¿verdad?, son sitios a descubrir por muchos y millones de turistas que nos visitan. Así también instituciones del Estado como la Dirección de Migración, que ha renovado básicamente sus instalaciones para poder recibir una cantidad de migrantes interesados en conocer el país. ¿Qué tanto ha crecido nuestra economía con este flujo de turistas que cada vez nosotros podemos observar que es mayor? Importante mencionar que para el presente periodo de vacaciones que se nos asemeja, en este mes de marzo, inicios de abril, vamos a estar recibiendo cerca de 126,000 turistas que definitivamente están interesados en conocer nuestro país. Ha crecido cerca de un 15% en relación al periodo anterior, al año pasado, y eso pues nos está dando nuevamente buenas noticias, porque son cerca de 110 millones de dólares lo que le van a dejar los turistas en materia de divisas a El Salvador. Así también la Dirección de Migración y Extranjería está naturalmente dando un reporte de lo que se espera recibir en nuestro país en el ingreso en diferentes, digamos, rubros en los que estamos recibiendo turistas, o lugares donde vamos a estar recibiendo turistas, cerca de más de 500,000 personas que estarán entrando a nuestro país. Así también CEPA ha dado un reporte importante que son cerca de 240,000 pasajeros los que estarán pasando por el Aeropuerto Internacional Adolfo Romero. Creo que esos son datos importantes, porque hemos crecido no solo en la migración, que está entrando a nuestro país en un 11%, CEPA también manifiesta que va a crecer en cerca de un 17%. Así, todos estos datos están diciendo que El Salvador cada vez más está creciendo, y eso pues nos da definitivamente beneficios como en materia económica, de manera local, ¿verdad? Todas aquellas personas que están recibiendo y atendiendo a los turistas, a los salvadoreños que regresan, definitivamente la economía va a ir cambiando cada vez más y mejorando en estos lugares, así en las playas, así en las montañas, así los pequeños hoteles pasarán a tener un buen, digamos, registro de actividad económica, claro, de ingreso, para que ellos puedan seguir adelante. Y creo que eso me alegra bastante, porque creo que estamos cambiando el país que en el pasado definitivamente no teníamos. Creo que también es importante recalcar que, si bien nuestras costas se han fortalecido, el turismo en nuestras costas, especialmente en todo el área de Surf City, también algo que era impensable, al menos hasta antes del 2015, es que el centro de San Salvador se pudiera convertir en un destino turístico muy fuerte. Es decir, la biblioteca, el palacio, la catedral, el teatro no eran considerados como tal para poder visitarlo, pero ahora la gente tiene la opción de visitar el verdadero corazón de San Salvador. El centro histórico, yo tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto junto al presidente de la República, Nayib Bukele, allá por el año 2015, y definitivamente era un lugar donde no había atracción de inversión absoluta. Nadie le interesaba trabajar, ni siquiera estar de cerca en este lugar. En la lista de inversión de un pequeño o mediano empresario en nuestro país estaba en la número 20, llegar a invertir al centro histórico. Ahora tú le presentas opciones de dónde colocarse, dónde establecer sus negocios, de restaurantes, de hoteles, de comidas rápidas, cafés importantes en nuestro país, bares. Todos estos lugares ahora cuentan con el número 1 de destino de inversión en El Salvador, como lo es el centro histórico, en vista de que, así como en México, por ejemplo, así como en Ecuador, así como en países como Estados Unidos, tienen algunos lugares que son definitivamente conocidos por ser el corazón de sus ciudades. El Salvador tiene el centro histórico, que tiene mucha historia que contar, y claro, todo turista quiere conocer la idiosincrasia, quieren conocer
de dónde provenimos y su historia como tal, como nación, como capital. Y creo que El Salvador ahora está contando buenas historias y tenemos lugares muy preciosos, muy lindos para poder conocer. Definitivamente Teatro Nacional, el Palacio Nacional tiene muchas historias que contar, museos en nuestro país, así también la recuperación de los espacios públicos que habían sido definitivamente afectados por ventas informales, por lastimosamente personas que tenían la necesidad de trabajar, se habían tomado esos espacios que definitivamente son lugares para esparcimiento público y no para ser utilizados para ventas informales. A esas personas se les trasladó de manera voluntaria, muchos de ellos, a poder obtener ya espacios, un local adecuado. Creo que esa es la labor de un gobierno, es la labor de una alcaldía municipal que está trabajando definitivamente por los salvadoreños, que puedan ellos lograr tomar espacios definitivamente de manera ordenada, que le permita a esa gente tener seguridad también jurídica, ¿verdad? Porque también son trabajadores, también son personas que están deseando salir adelante de manera honrada y creo que es importante apoyarlos. Pero esas personas vivían en la zozobra de las pandillas, vivían en la zozobra de la extorsión, de la delincuencia y lastimosamente así crecieron por décadas, la niñez, la juventud y aprendieron de esa forma de vivir y creo que eso es el ejemplo que nosotros estamos dándole, que sí se puede cuando hay voluntad política, cuando las municipalidades están centradas en trabajar en la gente. Eso es realmente lo que ahora nosotros estamos viviendo en el Centro Histórico de San Salvador. Y ahora también es necesario analizar qué tanto ha variado el flujo migratorio. Es decir, no solo para estas vacaciones de analizar si las personas prefieren irse o prefieren quedarse para pasar sus vacaciones acá, sino también esto a nivel internacional, de qué manera nos posiciona. Vámonos a una primera pausa comercial y regresamos aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Así como cerrábamos el bloque anterior, es necesario preguntarse sobre el flujo migratorio de nuestros nacionales. Es decir, usted sabe que por décadas, cada día más de 300 salvadoreños y salvadoreñas tenían que emigrar a otros lugares. Claro, no por mera voluntad, sino porque se veían obligados, incluso en temporada de vacaciones. Pero ahora bien, en estas circunstancias, ¿qué tanto ha cambiado ese flujo migratorio? Es decir, los nuestros ya no se están yendo de nuestro país para ir a buscar otros lugares donde se sientan más seguros. Eso como primer punto. Y número dos, ahora sí se ve El Salvador como un auténtico destino turístico en lugar de ir a nuestros países vecinos como Guatemala y Honduras a ir a pasar las próximas vacaciones. ¿Qué tanto ha cambiado ese flujo? Por favor, diputado. Pues miren, yo creo que eso es otro dato importante. El Salvador de las oportunidades ha regresado. Y eso significa que los datos que nos arroja la Dirección de Migración, que nos arroja Cancillería, con otros, el Triángulo Norte, entre México, Estados Unidos, Guatemala, hemos visto cómo El Salvador ha bajado en 43% la migración de salvadoreños buscando otros destinos. 43%. 43% ha bajado la cantidad de migrantes que estaban saliendo en busca de oportunidades, en vista que en nuestro país, por las razones que ya conocemos, la delincuencia, las pandillas, que definitivamente la zozobra que vivía la gente en materia de inseguridad en sus viviendas, en sus lugares, definitivamente mejor decían, vámonos. O sea, esto no es un lugar seguro para nosotros ni tampoco para echar raíces. Sí. Y buscaban Estados Unidos, buscaban otros destinos fuera del país, de El Salvador. Y en buena hora, gracias a Dios, esos números están diciendo que cada vez más El Salvador es un lugar seguro para vivir, un lugar donde se puede salir adelante, donde las oportunidades, si tú las buscas, las encuentras. Sí. Y eso es justamente lo que estamos viendo en un porcentaje de un 43% reflejado
que le está dando oportunidades a nuestra gente. Y por supuesto, eso es básicamente lo que un gobierno como el del presidente Bukele en 5 años, que va a cumplir ahora el 30 de abril 2024, y una buena asamblea legislativa que ha estado trabajando por el pueblo salvadoreño. Y eso es realmente lo que nosotros queremos dejarle muy en claro al pueblo, a nuestros hermanos salvadoreños, que nosotros definitivamente hacemos una labor diaria, hacemos un trabajo definitivamente de acercarnos a las comunidades, de que ustedes nos cuenten la historia de cómo la están pasando. Y yo estoy seguro que hay muchas cosas que debemos continuar mejorando, pero lo más importante es que ustedes sientan y que sepan de que nosotros los funcionarios públicos en esta generación de políticos estamos realmente trabajando para que ustedes puedan continuar avanzando en materia de oportunidades, en materia de poderse abrirse espacios que las instituciones del Estado ahora trabajan para ustedes. Y eso es justamente lo que nosotros queremos desempeñar, una labor entregada al pueblo salvadoreño, quienes nos pagan nuestro salario, pero no solo eso, sino que las instituciones definitivamente sirvan cada vez más para darle un buen servicio a la población. Totalmente, es sumamente importante saberlo. Pero también en el otro punto, siempre hablando de materia económica, es necesario recalcar los últimos acontecimientos con respecto a la reducción o nulidad de algunos de los impuestos para poder atraer inversión extranjera. Es cierto que a través de las redes sociales han habido una u otra confusión, como por ejemplo con el caso de las remesas o con el ejemplo de, mire, pero entonces el Producto Interno Bruto de El Salvador va a disminuir si no se le cobran impuestos a las empresas. ¿Podemos establecer un punto de equilibrio? Bueno, sigámoslo descubriendo, diputado. Bueno, mira, yo creo que lo que nosotros hemos dejado muy en claro desde que entramos en la Asamblea Legislativa, el presidente ha dejado muy en claro cuál es la búsqueda de generar iniciativas de ley, oportunidades al pueblo salvadoreño. Eso es lo que nosotros buscamos. Y creo que con este tipo de iniciativas es importante que la población lo sepa y lo conozca de la vocería que nosotros nos han brindado como legisladores. Es que nosotros el pasado martes aprobamos una reforma a la ley del impuesto sobre la renta que te permite poder liberar o poder, digamos, exonerar de impuestos a las transferencias de dinero que ingresan de diferentes partes del mundo, de otros países hacia El Salvador, en un 30%. ¿Qué significa esto? Si tú trasladas desde $0 hasta N cantidad de dineros, tú puedes trasladar mediante transferencias bancarias una cantidad de dinero y al momento de hacer tus declaraciones de renta, al final de un periodo, de un año, tú te vas a exonerar de un 30% del impuesto sobre la renta. Y eso lo que significa es que te genera la oportunidad de utilizar ese dinero para otro tipo de inversión, o simplemente para un consumo o para lo que tú consideres adecuado. Realmente eso es una iniciativa que viene del gobierno del presidente Bukele y por supuesto que desde la Asamblea Legislativa lo estudiamos en la Comisión de Hacienda y eso nos permitió definitivamente darle oportunidades al pueblo salvadoreño para que logren incidir nuevamente en la economía, en su bolsillo, de manera local. Así un salvadoreño en el exterior o sea un extranjero que esté interesado en venir y poner su dinero en El Salvador mediante una sociedad, mediante una inversión local. Creo que eso es justamente lo que nos interesa, que el dinero venga a nuestro país. Es importante mencionarlo también, que la ley de lavado de dinero sigue vigente. Nosotros en ningún momento estamos buscando que la ley de lavado de dinero se elimine a efectos de poder hacer transferencias de dinero de diferentes partes del mundo. Recuerden que la trazabilidad bancaria, es importante decirlo, que sigue manteniéndose. Desde el momento que tú ingresas un dinero en un banco, por ejemplo en Chase en Estados Unidos, ¿verdad? Y traslada a un salvadoreño o un extranjero a una cuenta bancaria salvadoreña, desde ese momento ellos realizan una gestión interna donde ellos verifican la procedencia de ese dinero y que si es de manera lícita. Desde ese momento ya la trazabilidad bancaria, la ley de lavado de dinero entra en vigencia. Y eso es justamente lo que nosotros estamos manteniendo, ¿verdad? Que ese dinero que provenga o que venga al país sea de manera lícita. Ahora bien, algo que es necesario hacer en criterios es comparar esos análisis, esas síntesis realizadas con respecto a esta situación económica. La semana pasada alguien ya nos estaba comentando, mire, pero entonces, ¿cómo quiere que el país pueda crecer
sí les están perdonando el impuesto, decían algunos de los analistas. Pero esto no viene a chocar con respecto a la idea de que puede crecer el empleo, puede haber al mismo tiempo que crecimiento económico, desarrollo económico. ¿Qué opina al respecto? Pues mira, yo creo que es muy distinto que recibir un dinero que solo era para consumo, porque eso es importante, ¿verdad? Los salvadoreños en el exterior enviaban dinero, recibían nuestros hermanos acá un dinerito, sí, y lo utilizaban para consumo, para poder comprar una vivienda, de repente para poder cambiar tu vehículo, para mejorar tu casa. Pero si tú ahora lo ingresas y en ese momento tú lo declarabas, definitivamente había que pagar un impuesto, sí, ¿verdad? A raíz de ese ingreso y manejo de incremento de capital, ¿verdad? Ahora, con ese ingreso de dinero, nuevamente el salvadoreño puede comprar su vivienda, puede adquirir su vehículo, puede incluso invertir en un pequeño negocio, pero ese dinero ya no va a ser tasado en un impuesto de un 30%, como usualmente había sido tal como lo pedía la ley del impuesto sobre la renta. Ahora no, ese dinero puede ser utilizado para mejorar tu vivienda, para mejorar tu negocio e incluso, ¿qué significa mejorar tu negocio? Materias primas, mejorar en capital de trabajo para poder seguir haciendo una mejor tu labor, contratar al personal, en fin, creo que tú puedes ocupar de $10,000, prácticamente son $3,000 que ahora van a ser utilizados para X tipo de negocio. Si estás hablando de $100,000, tú puedes utilizar $30,000 sí, para poder mejorar tu capital de negocio, para poder ampliar tu cadena de servicio. En fin, yo creo que hay múltiples beneficios y creo que es importante que la población y quienes están al pendiente del porqué de ese tipo de iniciativas son importantes para El Salvador. Ahora también, ya como última comparativa en este bloque y brevemente, mencionaba uno de los analistas. La CEPAL dice que no va a crecer mucho El Salvador en este 2024 como se proyecta, pero estamos hablando de este año. Pero si las medidas apenas se han comenzado a implementar este año, ¿será posible que para final de año o de repente principios de 2025 se puedan ver resultados o un aumento a nivel internacional? Pues mira, yo creo que hemos hecho varias políticas que le benefician al pueblo salvadoreño, iniciativas del presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Y cuáles son ese tipo de medidas? Uno, esta exoneración al impuesto sobre la renta. Eso es una importante. Número dos, otra medida importante es el tema de la creación de manufactura, de inventiva tecnológica, y cualquier salvadoreño o extranjero interesado en invertir en nuestro país lo puede hacer, y eso le va a exonerar del 15% le va a exonerar de impuestos, ¿verdad?, a aquella persona que esté interesado en invertir por el largo de 15 años, ¿verdad? Y eso significa que es un incentivo a la inversión en El Salvador, indistintamente seas salvadoreño o seas internacional o extranjero. Así también un tema importante, la creación de las sociedades. Yo hablo insistentemente en ese tema porque, ponte un ejemplo, tú estás interesado en abrir tu pequeño negocio. Sí. Y en El Salvador era necesario, para poder tener créditos fiscales y poder facturar y poder incorporarte a que un banco pueda registrar tus ingresos, era necesario tener un crédito fiscal y todo ese tema, ¿no? Pero también tener una sociedad. Y eso pues te necesitabas tener un socio, y eso pues era justamente las limitaciones a veces que te daba. Y aparte de la parte económica, que necesitabas cerca de $2,000 para poder crear una sociedad, que no siempre las tienes cuando tú tienes una idea de negocio. Aparte tenías que tener esa cantidad de dinero y registrarlo contablemente. Y para eso tienes que crear tus estados financieros al día y que todo esté en regla. Justamente eso es lo que nosotros hemos eliminado. Todos los aranceles para que tú puedas abrir tu sociedad, que ahora va a ser de manera unilateral. No necesitas un socio, tú puedes hacerlo de manera independiente y es costo cero por todas las instituciones de Estado para poder definitivamente abrir una sociedad. Ahora no necesitas tener una cantidad de dinero de $2,000, ahora es cero, ¿verdad? Lo que necesitas para poder abrir tu sociedad, y así todos los aranceles necesarios que se pagaban a Hacienda, que se pagaban a diferentes instituciones del Estado como las alcaldías. Creo que ahora eso es justamente los beneficios que le estamos trasladando a la población,
para efectos de poder ellos abrir un pequeño negocio, y eso es realmente algo importantísimo para efectos de que creemos todas aquellas condiciones para que los negocios y los pequeños emprendedores puedan salir adelante. Bueno, y hablando de beneficios, El Salvador ha obtenido significativas ganancias con respecto al Bitcoin, pero eso hay que analizarlo tras la pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y ahora es momento de hablar de una temática que ha sido polémica desde el principio. Pero como tal, el presidente de la República, Nayib Bukele, decía también que había que confiar en esta propuesta, en esta medida, tal cual es el caso del Bitcoin. Mucho se habló de que, mire, pero ¿por qué se está comprando tanto si el Bitcoin ya van a ver que va a terminar de caer? Si llegó a los 15.000, después a los 14.000, 13.000, 12.000. Pero luego se disparó, llegó hasta los 73.000. De ello, se obtuvo una ganancia de aproximadamente 500 millones de dólares. De esos 500 millones de dólares, 406 millones fueron sacados para poder guardarlos como tal y que eso próximamente se pueda invertir. Esto nos dice que una política financiera como el Bitcoin sí está funcionando en nuestro país, uno. Y dos, de estar funcionando, ¿en qué se pueden invertir estas ganancias? Por favor, diputado. Bueno, miren, yo creo que los expertos en materia de Bitcoin, El Salvador definitivamente dio pasos agigantados hace 3 años, que nosotros recibimos la iniciativa dentro de la Asamblea Legislativa para crear una moneda de curso legal. Y desde ese momento ha habido unas variantes en cómo el Bitcoin ha crecido. Y en sus primeros años, recuerdo, llegó a tener cerca de 50.000, cerca de 60.000, bajó a 15.000. Claro, eso creo que es normal, es una moneda que definitivamente ha generado mucho interés en ser utilizado, pero también ha habido fuerzas externas, llámese siempre a otras criptomonedas, sí, para efectos de seguir haciendo su lucha, ¿no? Y claro está que el Bitcoin es una de ellas. Y eso es realmente lo que ha generado que hayan bajas y altos al momento de ser, digamos, cotizado, definitivamente. Ahora El Salvador, en los últimos días y semanas, el Bitcoin ha llegado a tener un valor de 73.000 dólares. Definitivamente creo que eso nos dice que El Salvador nuevamente está logrando posicionarse para continuar haciendo su labor de poder lograr obtener una cantidad de inversionistas en materia de Bitcoin para efectos de poder seguir posicionando esta moneda, para efectos de lograr obtener crecimientos de inversión en ese lugar. El presidente de la República, vía X, en la cuenta de X, mencionó que había logrado digamos, obtener una cantidad de millones de dólares y definitivamente tomó la decisión de guardar cerca de 406 millones en una bóveda existe acá en el país, sí, sí, y que definitivamente es física y que está siendo resguardada para efectos de que sea una bóveda fría, le llaman. Es una bóveda fría, lo que busca es que tengas tú ese dinero en resguardo para evitar que existan hackers, ¿verdad?, que están siempre interesados en poder extraer o poder definitivamente hacer un mal uso de este dinero y obviamente pues robarlo, ¿verdad? Y que lo cual es un delito también de manera digital. Entonces el presidente tomó la decisión de guardar esa cantidad de dinero, lo cual me parece que pareciera poco, ¿verdad? 406 millones de dólares, pero ha sido hecho de manera honesta. Él lo manifestaba y creo que eso es importante decirlo, ¿verdad? ¿En qué negocio o qué empresa te genera esa cantidad de dinero en un corto o mediano plazo? Sí. Obviamente sabemos que esto puede seguir creciendo y esas son las apuestas de país. Es más, hemos recibido en los últimos meses y semanas donativos de más Bitcoin a favor
de este uso de moneda de curso legal en El Salvador. Eso significa que hay confianza, que hay transparencia en los procesos que El Salvador maneja a efectos del uso de ese instrumento financiero, de esta moneda de curso legal. Yo recuerdo que le preguntaba a un amigo a mediados de 2023, cuando el Bitcoin casi alcanzó los $10,000. Yo le preguntaba, bueno, yo veo que tú sabes bastante de criptomonedas, pero quiero preguntarte si el Bitcoin va a seguir bajando, si realmente nos estamos enfrentando al fin de este activo digital o algo más está sucediendo. Y me dijo, no. Lo que pasa es que los activos virtuales, como el Bitcoin, son cíclicos. Lo que estamos viendo ahora, me contaba él, era un invierno, un cripto invierno, mencionaba él, donde baja tanto que la gente es el momento de comenzar a comprar, porque luego de ese cripto invierno es donde viene el repunte como tal, que es lo que se ha podido ver, ¿no? Así es. Entonces, eso nos dice y nos enseña también cómo fluctúa esa moneda, de qué manera hay que tratarla, cómo hay que aprender a utilizarla. Pero ahora bien, $406 millones. Le preguntamos a uno de nuestros analistas, pero realmente no nos terminó de responder. ¿Para qué sería prudente utilizar esta gran cantidad de dinero? Que como siempre usted lo ha dicho, no es dinero, podría parecer poco, pero no es dinero que alguien le va a andar regalando, sino que al contrario es generado de manera honesta y con mucha paciencia, desde luego. Sí, mira, y yo creo que es importante que la población también sepa datos que cuánto te cuesta construir una universidad. Sí. Cuesta cerca de $20 millones aproximadamente. ¿Cuánto te cuesta en infraestructura construir un centro escolar desde sus primeros años de educación hasta bachillerato? $1 millón. ¿Cuánto te cuesta construir un hospital? $80 millones. Entonces, cuando tú ya lo pones en perspectiva de las necesidades que El Salvador tiene de desarrollo, de salud, de educación, en infraestructura, definitivamente tú ves que $406 millones nos pueden ayudar muchísimo, sí, claro, en diferentes proyectos y obras de servicio. Sin embargo, creo que, como bien lo ha dicho el presidente de la República, está siendo consecuentes con el dinero que se está resguardando, lo cual ha generado una cantidad de dinero que nadie te los va a regalar, nadie te los va a donar así de fácil. ¿Cuánto fue el donativo que recibimos de parte de China? China nos ha donado cerca de $500 millones. ¿Cuánto nos ha costado construir incluso por medio del gobierno de China la Biblioteca Nacional? ¿Cuánto nos está costando el reparar y hacer un nuevo puerto de la Libertad? Una buena cantidad de dinero. ¿Cuánto va a costar el estadio que está haciendo y que le va a generar grandes beneficios al país en materia turística, de traer digamos, de espectáculos, espectáculos públicos, espectáculos deportivos? En fin, yo creo que posicionar El Salvador no es un tema de que simplemente por lo lindo de nuestras playas, sino que hay que manejar también una buena inversión en materia de infraestructura para efectos de ir posicionando a nivel de grandes naciones, ¿verdad? De primer mundo. Eso justamente, en un país pequeño, tú puedes también tener grandes inversiones si tú sabes manejar el uso del dinero. Y eso es lo que está haciendo el presidente de la República. Ha logrado, ¿qué país que había estado el peor país de la historia, considerado el país más inseguro no solo de América, sino que del mundo? Países como Afganistán, países como en el Medio Oriente, han tenido guerras definitivamente por lo largo de muchos años. Y El Salvador estaba entre la lista de los países más inseguros. También recordemos, si no decirlo, el país más inseguro del mundo. En la lista negra estamos de Estados definitivamente Unidos, ¿no? Estamos en una lista negra. ¿Cuántas personas estaban migrando de nuestro país, verdad, por razones de falta de oportunidades y la inseguridad que vivíamos? Ahora, como bien te dije hace un momento, el 43% de la gente ha dejado de migrar y ahora pasó a ser de la lista en la número 14 de los países con menos migración salvadoreña o de ciudadanos que están dentro de las fronteras patrias. ¿Quiénes están ahora haciendo en esa lista? México, Venezuela y Guatemala. Creo que están encabezando esa lista de migración
en América. Creo que ese tipo de situaciones es importante que nosotros los pongamos en perspectiva cuando hablamos de una cantidad de dinero que se está generando. ¿Cuándo había sido conocido el país por generar dinero, por generar negocios? Sí, miren, grandes naciones Por como perder Chile, dinero, sí, pero o perder dinero, o que se lo robaran, sí. o por inseguridad, pero también qué países habían sido considerados como riqueza natural. La minería. Australia tiene grandes, digamos, reservas minerales, así también Chile, así también países en Sudamérica. Sí. Creo que El Salvador no cuenta de momento con un registro de que contengamos definitivamente minería, que lo cual te genera mucha riqueza, ni siquiera petróleo. Entonces, ¿qué toca hacer? Invertir el poco dinero que tenemos para generar más y mejores fuentes de ingreso, y lo cual pues obviamente poco a poco nos va a ir generando más y mejores fuentes de empleo y oportunidades para los salvadoreños. Totalmente. Ahora, es momento de irnos a la siguiente pausa comercial, pero al regresar hay que analizar ese punto que el presidente de la República, Nayib Bukele, había establecido hace unos días en su cuenta de X. Mencionaba, si lo hicimos con la seguridad, entonces ahora lo podemos hacer con la economía. Ese análisis hay que ampliarlo tras el siguiente corte. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ese siguiente punto, que es el que establecía el presidente de la República, Nayib Bukele, hace unos días a través de su cuenta de X. Es decir, mencionaba que si ya lo había hecho con la seguridad, si la seguridad se había logrado, si habíamos podido con eso, entonces era momento de encargarse de la economía. Y es que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque históricamente El Salvador había tenido dos problemas: la inseguridad y la situación económica. La inseguridad en mayor medida se pudo resolver con respecto a las pandillas. Recordemos que hay otro tipo de delincuentes en la calle que, a pesar que no son pandilleros, pero pueden andar robando, pueden andar haciendo otras cosas, y de eso hay que ocuparse también. Pero la gente ya siente esa seguridad desde hace un buen tiempo. Pero falta un problema: la situación económica. Entonces, lo que el presidente pone a través de su cuenta de X le brinda esperanzas al pueblo sobre que ahora es momento de comenzar a recuperar nuestra economía, de comenzar a llenar los bolsillos de las familias históricamente afectadas. Por favor, diputado. Bueno, creo que el presidente ha sido contundente una vez más en materia de generar seguridad y certeza jurídica a los salvadoreños que vivimos acá en las fronteras patrias. Sin embargo, también es importante manifestar que creo que tuvo que tomar una decisión, y eso es mi análisis personal, o atender la agenda económica de nuestro país, o atender la agenda en materia de inseguridad que estábamos viviendo. Claro. Y creo que fue muy atinada su decisión al momento de atender la agenda de generar condiciones adecuadas a los salvadoreños para que la economía, que es el segundo paso, después de haber liberado de la inseguridad que vivía nuestro país, ahora pues estamos viendo cómo fue una medida definitivamente acertada. Claro está de que tuvimos que lidiar con una asamblea legislativa que definitivamente nunca lo apoyó en materia ni de seguridad, ni de salud, ni de educación, y ninguno de los temas. Una asamblea volcada en contra de... Volcada en contra, definitivamente. A la llegada de nosotros le ha permitido muchísimo apoyo, y lo va a seguir teniendo el presidente de la República, porque creemos fielmente que las medidas que ha hecho le han generado beneficios al pueblo salvadoreño, y nosotros como representantes del pueblo lo vemos y lo hablamos en cualquier esquina o rincón de nuestro país. Creo que eso es lo que vamos a seguir viendo en los próximos años. Ahora, en materia económica, creo que al haber mantenido ya la seguridad de manera constante en diferentes puntos del país, lo que ahora estamos viendo es que ese grillete que los salvadoreños los limitaba para el desarrollo en sus lugares de vivienda, la inseguridad, no solo, hablaba incluso con unos jóvenes en Soyapango, en el Cubo, en la San José, ese fin de semana. Ellos me decían: diputado, mire,
Yo toda mi vida crecí acá y ahora pues yo estoy trabajando aquí en el Cubo y me ha permitido desenvolverme, tener experiencia, lo cual venía gente de otros lugares. No, aquí nadie venía más que los que vivíamos acá. Ahora la San José es un destino de visita, no solo por el Cubo, sino por nuestras pequeñas costumbres, nuestras fiestas patronales que recibimos, y definitivamente eso es algo muy bonito porque les está permitiendo a ellos abrirse, no solo al mundo en Soyapango, sino que a la capital, abrirse a ellos en el mundo. Es más, ellos decían, aquí no nos visitaba nadie, ni siquiera nuestra propia familia, porque a veces vivían en zonas contrarias que la pandilla que lideraba acá, me dijo. Nosotros no podíamos ni siquiera ir a las canchas del otro lado de la calle porque pertenecían a una zona contraria. Entonces, ¿qué deseo de libertad, de emprender tenías en nuestros lugares de donde vivíamos si estaban acechando la muerte por el simple hecho de que dominaba no la policía, no dominaba el gobierno, ni siquiera su propia libertad como individuo? El Estado estaba mermado. Estaba mermado. ¿Y quiénes eran los que definitivamente dirigían la vida de estas personas? Las pandillas. Y claro está de que ahora todo eso ya cambió en todo el país. Y eso es lo que realmente ahora estamos viviendo. Una verdadera libertad, una verdadera independencia que no habíamos tenido nunca. El Salvador, hablábamos que éramos un país independiente, teníamos 200 años que habíamos cumplido, pero realmente no existió esa verdadera independencia, jamás. Es más, los gobiernos anteriores promovieron que la independencia que debíamos haber tenido nunca se dio. O sea, ¿qué significaba eso? Gobiernos como el FMLN y Arena, que vivían de la inseguridad, que no les importó en lo absoluto que esas personas vivieran en el subdesarrollo, a costa de que ellos sí se beneficiaran sus bolsillos por la inseguridad que ellos vivían, pero ahí le recibían en consultorías, recibían dinero a través de todos esos apoyos económicos que llegaban de otras naciones a efectos de poder apoyar una potencial plan de seguridad para El Salvador. Eso nunca pasó. Y realmente eso es lo que el presidente de la República vino a cortar, esas amarras de la inseguridad, del subdesarrollo, al momento de permitirle a una sociedad, a una comunidad como Soyapango, como Chalchuapa, como La Unión, como en diferentes partes del país, ahora vivimos. Y creo que la economía es un dato importante, es un eje importante de trabajo que nos va a permitir seguir adelante en la medida que nosotros le apostemos a que nuestra gente se forme, que se capacite, que puedan tener más inventiva y que sean apoyados por el Estado y que sea la empresa privada también siendo parte de este trabajo. Porque eso no es un trabajo solo del gobierno, no solo de las personas, sino que también el involucramiento de la empresa privada. Totalmente. Para poder seguir creciendo, para poder apostarle, para poder seguir dinamizando la economía. Y no hablemos necesariamente de grandes corporaciones, grandes empresas que van a llegar a las comunidades. Hablemos de pequeños, medianos y grandes empresarios que van a poder generar economía local y que le van a permitir experimentar a los individuos en un pequeño empleo, en una oportunidad, creyendo en que el país definitivamente va por el rumbo correcto. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, que El Salvador ahora la economía fluya. Existen instituciones como el INCAF, que pasó de ser un INSAFORP, ¿verdad? Que había sido una institución que definitivamente tenía un objetivo de formación, pero creemos que eran muy limitados sus objetivos, sus alcances. Había que expandirlo. Había que expandirlo. La Instituto Nacional de Capacitaciones y Formación, que es una institución que fue creada por el gobierno del presidente Bukele y apoyada la iniciativa en la Asamblea Legislativa por esta legislación que a este servidor pertenece, esta iniciativa lo que le ha permitido es que podamos formar junto a la empresa privada y no una argollita de empresa privada. Estamos hablando de todo el territorio nacional donde vamos a poder orientar. Si es en materia tecnológica, pues ahí le va a apostar el INCAF. Si es en materia de industria, pues ahí le va a apoyar el INCAF. Si es en materia de servicios, pues ahí. Si es en materia de aeronáutica, en marítimo, ahí va a estar el INCAF. Justamente ¿para qué? Para que podamos formar a todas aquellas comunidades,
para que podamos formar a todas aquellas personas interesadas en seguir creciendo. Totalmente. Lleva cerca de 2 meses, yo estoy seguro que vamos a lograr hacer grandes cosas junto a la economía familiar, junto a la empresa privada, los pequeños y medianos empresarios, y por supuesto van a contar con este gobierno para que logremos seguir adelante, y como la Asamblea Legislativa también. Totalmente, porque es lo que el pueblo históricamente ha estado esperando y se le está dando solución. Pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros y a fin de cuentas hablando en materia económica. La Asamblea Legislativa, a quien solo le queda mes y medio de trabajo, o al menos a la que entró en 2021, la gente se siente bastante satisfecha con las reformas económicas realizadas hasta el momento. Por favor, diputado. Pues consideramos que el pueblo salvadoreño le dio nuevamente en estas elecciones la confianza no solo a diputados de Nuevas Ideas, sino que también a diputados aliados. Sí. En este caso, felicito a los diputados que han logrado entrar, como los del PDC y del PCN, quienes mediante sus dirigencias han podido permear en la población. Así también, colegas diputados de Nuevas Ideas, que nuevamente entramos en un número importante. Son 54 diputados de Nuevas Ideas y 3 aliados que nos han permitido sumar esfuerzos y que siempre han estado ahí, siempre estuvieron a la par de nosotros votando por los beneficios al pueblo salvadoreño, de entre ellos el régimen de excepción, apoyo a la canasta básica, en materia de salud, en la creación de un sistema de salud adecuado, un tema de educación también, en fin, una serie de temas donde ahora nosotros hemos consolidado el apoyo del pueblo salvadoreño y nos ha permitido entrar en un número de 57 diputados que definitivamente estaremos muy de cerca del pueblo salvadoreño para continuar haciendo esa labor tan importante dentro de la Asamblea Legislativa para el periodo 2024 y 2027. Y también es importante manifestar que ese trabajo que hemos venido realizando, seguramente el presidente Ernesto Castro, quien ha estado haciendo una labor excepcional junto a la bancada ciudadana y junto a los aliados, nos ha permitido también definitivamente ver que hay ciertos procesos que debemos continuar haciendo en mejora continua, por supuesto, en materia de comisiones. Sí. Las comisiones, si vamos a hacer cantidad de diputados menos, ¿verdad? Seguramente va a tener que haber una reducción de cantidad de comisiones. En fin, recuerda que son 24 diputados menos. Eso no solo es el ahorro que le significa al Estado, sino que también vamos a tener una agenda de trabajo más, digamos, más eficiente, más efectiva, más consolidada. De que, si bien es cierto, hay menos diputados y diputadas, eso también debe traducirse en el aumento o la mejora de la calidad del trabajo, ¿no? Así es, efectivamente. Y tampoco eso quiere decir que vamos a trabajar menos, ¿verdad? No, claro, No, claro. Al contrario, creo que vamos a trabajar de igual forma. Sin embargo, considero de que, es más, con mayor responsabilidad, porque somos menos diputados y el pueblo quiere ver resultados. Así que creo que a los que hemos estado acostumbrados a andar siempre de cerca de la gente, que hemos estado tratando de ayudarles en lo que ha sido en nuestro alcance, porque no siempre totalmente. todo es posible, en vista que ha habido muchas décadas de abandono, pero acercar al pueblo a las instituciones del Estado, abrir esas oportunidades que habían sido cerradas, eso creo que es un gran avance, porque la población siempre se quejó por muchas décadas de que llegaban a una institución y eran vistos mal, ¿verdad? Que no eran bien atendidos, que los atendían con desplicencia. Y creo que ese tipo de cosas son las que nosotros hemos venido rompiendo y representar al pueblo salvadoreño desde la Asamblea Legislativa es acercarlos, llevarlos, atenderlos, Totalmente. a que se abran las oportunidades rápidamente. Y no solo los que viven acá, sino que extranjeros o empresarios interesados en abrirse espacios o oportunidades en el Estado. Creo que estamos trabajando de mejor forma. Este servidor pues ha tratado de estar muy de cerca del pueblo salvadoreño por 2 razones. En primer lugar, y yo estoy seguro que mis colegas diputados también lo hacen, en primer lugar, creo que el pueblo, si estamos claros que había habido abandono, había que entender claramente cuáles han sido esas razones que a ellos
los tuvieron psicológicamente afectados para no creer en los políticos, para no creer que es posible cambiar su realidad local. Había que aprender a leer. Había que aprender a leer, no solo lo que los libros te cuentan o lo que te cuenta la gente. O sea, mediante, de una manera cómoda desde redes sociales. Sí. Hay que ir al territorio, hay que conocer realmente, hay que ver qué es la piedra en el zapato que de verdad les aprieta a ellos y no solo que te la cuenten. Entonces creo que es importante entender y por supuesto son retos porque siempre hay solicitudes, siempre hay necesidades que superar, pero con confianza y con seguimiento, con trabajo y salir de la comodidad de tu casa, ¿verdad? Y definitivamente tú disfrutas también ese trabajo cuando realmente te gusta lo que haces, totalmente, ¿verdad? Y responsablemente buscas hacerlo. Y yo creo que eso es justamente la misión que Dios nos ha puesto a hacer acá en la Asamblea Legislativa, escuchar a la gente y tratar de ayudarle a salir adelante y que sea el pueblo salvadoreño el que juzgue el trabajo de nosotros. Totalmente. Diputado Edgardo Mulato, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno al turismo, la economía y la seguridad. Gracias a ti, nuevamente, a los salvadoreños en el exterior que están siempre al pendiente del trabajo del gobierno del presidente Bukele, sigan apoyándolo, y también a la Asamblea Legislativa, gracias por la confianza de 3 años más de contrato que nos dieron para continuar haciendo la labor que nos compete. Hay que seguir haciendo las transformaciones. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.